Hola a todos, amigos escobuleros. Si de museos estamos hablando, me he venido a uno de mis preferidos, que es concretamente la naturaleza. Me encuentro en el Parque Regional Sureste, en el famoso Cerro del Telégrafo, donde en la Guerra Civil se tiraban desde este pequeño montículo una serie de aeroplanos, se tenía también un puesto de vigilancia y de comunicaciones. Es un museo natural donde anidan halcones, tenemos una serie de aves como urracas, mirlos, todo tipo de jilgueros, pájaros, gorriones, todo lo que podamos imaginarnos en cuanto a flora y fauna. Tenemos también algunos especímenes humanos paseando al perro y haciendo de las suyas, que, bueno, podríamos decir que forman parte también del paisaje. Y nada, una temporada más quería comentaros, amigos escobuleros, este podría ser también un paisaje de Escobulandia, que agradeceros vuestra atención. Ya son 3 años, más de 3 años de programa, en el que hemos dado un montón de historias, nos habéis seguido. Quería daros las gracias también por la sección del taller del pintor, que nos habéis seguido desde todo el mundo, todas las partes del mundo, haciéndonos preguntas, siguiéndonos con mucho cariño. Y bueno, solamente deciros que me alegra sentir con mis compañeros este acogimiento y esta especie de gran familia que crece y crece con los días. Y bueno, pues daros un gran abrazo y desearos, como no, que paséis feliz verano. Hasta luego, amigos. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero Marcos Carrasco con un saludo para finalizar la temporada. Desgraciadamente y por cuestiones laborales él no ha podido estar aquí con todos nosotros. Él hablaba de un museo, el museo de lo que es la propia naturaleza, pero para hablar de museos, evidentemente no hace falta irnos pues ni a Lituania, ni tampoco a Praga, como decía Fernando. En Madrid también tenemos algunos museos, cuanto menos muy curiosos por su contenido. Muy buenas noches, Manuel Berrocal. Muy buenas noches. Bueno, uno de ellos, el cual, bueno, pues tú nos traes esta noche y, bueno, te ha llamado especialmente la atención, es el Museo del Instituto de San Isidro. Sí, es un museo totalmente desconocido y que tiene la característica que está dentro del Instituto de San Isidro, el que está aquí, al lado, cerca de lo que es la Plaza Mayor. El Instituto de San Isidro realmente es el centro, bueno, de enseñanza más antiguo que hay en Madrid, ya que cuando Felipe II decide traerse a la capital a Madrid, tiene la característica de que, bueno, como los jesuitas a sus maneras siempre tenían una manera de enterarse de las cosas, a través del duque de Feria se enteran que se va a hacer este acto. Total, que ellos compran un pequeño terreno de una zona cercana a lo que luego posteriormente sería la Plaza Mayor, y ahí crean el primer instituto, el primer centro realmente de enseñanza infantil que existe casi en Madrid. La circunstancia que tiene es que, bueno, con los años, pues aquello va a tener luego, se va a ir manteniendo, tiene toda una serie de problemas políticos, su mantenimiento y demás. Ya estamos hablando de que son los jesuitas y ya sabéis que, bueno, en este país siempre hemos tenido un cariño muy especial y todo lo que hacían, de alguna manera, siempre, bueno, pues se les ha agradecido de todas las maneras posibles, ¿no? Y entonces la característica ha estado que en un momento determinado el instituto aguanta hasta el siglo XVII
en que, curiosamente, María de Austria y Portugal, a su muerte, les deja una parte importante de su herencia. Y con ello construyen uno de los centros más importantes de enseñanza que existían en Madrid, y se convierte en algo tan importante como el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. O sea, estamos hablando de un apelativo bastante fuerte. La circunstancia está que el colegio ha aguantado hasta nuestros días, ha ido pasando por todo tipo de vicisitudes, Guerra Civil Española, varias reconstrucciones que también han sido peores que la guerra en algunos casos, y han tenido la circunstancia de que hoy realmente, como un centro de enseñanza secundario, ha hecho algo muy especial. Y lo traigo porque no es la labor esa del museo. Hoy en día tenemos la característica de que los museos se han convertido en un elemento, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Un elemento dentro de ese paradigma del ocio que hoy en día tenemos, en que tenemos que ir a todos los sitios de visita y todo tiene que ser pulcro, maravilloso y demás. Pero este museo, que es un trabajo realizado entre los profesores y los alumnos, que es lo importante que tiene, han recuperado todas las cosas antiguas que había, sobre todo de finales del XIX y principios del XX, y con eso han hecho un museo a la vieja usanza. Esos museos con ese tono francamente antiguo, de muebles de madera, con cristales, con un montón de piezas dentro, y que todos son una recopilación de lo que ha sido la evolución, en cierto modo, de la ciencia en nuestra cultura, porque eran aquellos elementos que en su día fueron utilizados en las clases para que los alumnos aprendieran. O sea, hay toda una serie de piezas absolutamente impresionantes, y es un sitio que yo recomiendo de ir a ver, porque sin duda alguna tiene ese sabor. Además, de los antiguos. Se puede visitar, incluso yo creo que a la gente que vaya allí, cuanto menos parte de lo que es ya no solo el museo está junto a lo que, si no me equivoco, es el colegio, el instituto, sí. A la gente le recordará una serie de televisión. Sí, por el claustro que hay. Sí. Totalmente. Porque hay un pozo en mitad del claustro, un claustro... No queremos decir mucho más, tenéis ir buscándolo, porque... una serie española. Es no una suena serie de nada. española, y esa parte ha sido grabada ahí, ¿eh? Yo os puedo decir que los he visto grabando. Y si luego queréis buscar el portalón, está en una calle cercana. Sí, en la parte de atrás, ¿no? En la parte de atrás. Pero bueno, la realidad es que aquí tenemos algo muy importante. Bueno, el museo se puede visitar, creo que es gratuito. O sea, que no estamos hablando de... Ahí lo importante es conseguir el ver lo que en su día eran los museos, es decir, un sitio de estudio, porque en su día el museo nacía para eso, para ir recolectando todos aquellos elementos que los investigadores o los exploradores y demás iban trayendo y se organizaban en estos sitios como método de estudio. Y de alguna manera ese sabor le sigue manteniendo. Y lo cierto es que, bueno, ahora mismo, o sea, hay cosas tan curiosas como una tabla de los elementos con 32 elementos, por ejemplo, a nivel químico. O sea, cosas de este tipo que hoy llegas, lo ves y te asombra. Eres un romántico, ¿eh? Totalmente, yo lo admito. O sea, yo admito que he nacido con unos cuantos años de retrasos. En el 19 me hubiera gustado mucho más. Pero bueno, y la realidad es que es eso. Bueno, realmente ahora mismo son exactamente 800 animales que ahora los llaman naturalizados, antes eran disecados, pero son propios de los que tenían para enseñar a los estudiantes los diferentes tipos de animales existentes y demás, y que en un momento determinado lo que han hecho con ellos han hecho este museo, y os puedo decir que hay piezas francamente curiosísimas que no es fácil de encontrar ni siquiera en el Museo de las Ciencias Naturales de aquí de Madrid. O sea, que es que estamos hablando de un sitio curioso, e incluso, os puedo decir, hay una pieza que realmente leo el nombre para no equivocarme, que quede claro, es un modelo anatómico desmontable que fueron realizados por el doctor Aufox. Este señor construyó, eran unas estatuas de figura humana absolutamente natural, de tamaño natural, y en ellas se puede estudiar todo lo que es el cuerpo humano. Son estatuas realizadas en papel masé y se pueden ir desmontando
ir sacando todo lo que son los huesos, las vértebras, el hígado, no sé qué. Claro, el problema es que no se puede ver porque le tienen allí de exposición. Hombre, porque después de todos estos años el papel maché ya no creo que esté en muy buenas os puedo condiciones. decir que la conservación que tiene es absolutamente increíble. Pues fíjate, es una buena idea para muchos de esos institutos, y hay aquí profesores o nos están escuchando, profesores de bachillerato, pues bueno, ahí va el reto. Realmente ellos se especializan de alguna manera en recibir otros colegios para que vayan allí a ver lo que es ese inicio de la ciencia y cómo se explicaba y cómo se enseñaba, que es el gran valor que tiene este centro, que ya os digo, es casi desconocido y que sin duda alguna yo creo que tendría que tener muchísima más relevancia por el material que tiene, que hoy en día ya es difícil de ver en otros sitios. Pues está ahí el Instituto San Isidro, en la calle Toledo, y la serie de televisión, evidentemente, ya vamos a decirla, porque tampoco no es una cuestión de publicidad, es el Ministerio del Tiempo, por si alguno no se había dado cuenta. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Y si el Instituto San Isidro es cuanto menos un centro de enseñanza en el que algunos de esos elementos, bueno, pues servían para que los estudiantes tuvieran ahí las cosas de primera mano, tanto los animales naturalizados, no disecados, como las figuras humanas, todo lo que es estudiar la anatomía. Hay otro tipo de museos en el que, bueno, pues no están en España, este en particular, pero tiene unas extrañas características. Muy buenas noches, Guillermo Díaz. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí muy bien, ya ves, pasando lista a todos esos museos, y en particular el tuyo me ha llamado mucho la atención por aquello del Museo de los Aparatos Médicos Cuestionables. A ver, bueno, las imágenes ya van a hablar por sí solas, ¿no? Pero a ver, ¿ese museo dónde está exactamente? Bueno, este museo estaba en Minneapolis en principio, pero ahora está integrado tras la muerte de su fundador, desde que conozco el museo, uno de mis héroes para toda mi vida. Está integrado en el Museo de Ciencias de Minnesota, ¿vale? El señor era Bob McCoy, que un día pues está investigando, pues parecía que había sido víctima de una estafa, y entonces ve que las asociaciones de vigilancia administrativa y médica de los Estados Unidos pues tienen un cúmulo de aparatos extraños en sus almacenes, y el hombre pues decide hacer un museo. Lo que he decidido es, porque aparte vamos un poco cortos de tiempo todos, os voy a hacer una leve descripción de los elementos que más me han llamado la atención, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este museo se puede ver la silla vibratoria del Dr. Kellogg. ¿Esto qué es? El Dr. Kellogg es, aparte del arroz inflado con leche, que es el mismo. Era un hombre con unas teorías que avanzó mucho la nutrición, pero en temas de nutrición y en cuestiones pues para facilitar el tracto intestinal y que la gente adelgazara, y los que tenían algún tipo de obstrucción, inventó varias cosas. Por ejemplo, te hacía comer yogur, pero a la inversa. Me explico, ¿no? Entonces, eso... Incluirte 40 litros por vía rectal para limpiarte. Efectivamente. De yogur. Pero te limpiaba de Porque verdad, una cosa es la hidroterapia del colon, pero la yogurterapia del colon no la había oído nunca. Eso, la hidroterapia, pero el doctor Kellogg era más bien un parque acuático en el colon, lo que te montaba para que lo que tuvieras que echar cayera como un tobogán contento. Ya te digo. Bueno, entonces, pues esta silla se basaba en la teoría de que por vibración podía estimular tu atasco. Pero imaginaos, te ataban a la silla y empezaba... Imaginaos, doctor Kellogg, que le barnizo la silla, ¿sabes? Bueno, este era uno de los elementos que podéis encontrar en el Museo de Artefactos Médicos Cuestionables, pero hay más, ¿vale? Bueno, tenemos... perdona, Guillermo, el doctor Kellogg, que además hay una película que os recomiendo, Sí. El balneario de Baton Creek, donde estaba obsesionado con dos cosas. Él pensaba que todos los males del ser humano se curaban de dos maneras, con el sexo o
estando en el servicio todo el santo día, deponiendo lo que tenía que deponer. No practicando seso. Con el seso no practicando seso. Por eso digo, pero que estaba obsesionado con el no seso y seso. Pensaba que la mayoría de las frustraciones, en fin, pero las luego un histerias, perturbado, total. venían de eso. Era un tío rarísimo. Bueno, Hombre, a ver, la yogurterapia, ¿qué quieres Estaba que saliendo Para al día. crear los teleresqueletos tiene que ser un tío rarísimo. Bueno, también podéis encontrar los parches magnéticos analgésicos. Esto se utilizó hasta el año 97, aunque parezca mentira, que eran señores que salían con esparadrapos aquí, tenían imanes. Diga, Pero eso se utiliza todavía, ¿no? Sí, me temo que sí. Pues artefacto médico cuestionable, como una casa, porque Hombre, sí, bueno, se como- basa en que atrae la sangre porque la sangre tiene hierro, macho. O sea, Está bien. Bueno, eso es como las así pulseras, que ¿no? O las si alguien, plantillas. se ha comprado aquí un esparadrapo de esos, macho, que venga ahora que le voy a dar agua mágica por 500 euros. ¿Vale? Entonces, eso, pues esos esparadrapos se han llegado a vender. Luego está el potenciómetro dental. Esto fue un presentador de un programa que se llamaba 60 Minutos de la CBS, un lumbrera, Marley Soffer, que descubrió que los empastes de plata, esos que tenéis muchos que sois más mayores que yo, pues yo soy un tío jovencísimo y en plenas facultades físicas, pues Marley Soffer descubre que tienen mercurio, pero claro, mercurio mezclado con plata, con estaño, con cobre y con zinc. Pero, dicen, el mercurio es venenoso, hay que arrancar todas las muelas que tienen empastes de este tipo. Y entonces venden el potenciómetro, lo vendían $200 de los años 90, o sea, era dinero. Y el potenciómetro, pues te metían así, te ponían a ver cuánto mercurio había, y entonces salía una cifra, y si la cifra les parecía excesiva, allá que iba la muela. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pensar que el mercurio de los empastes era venenoso es como pensar que el hidrógeno del agua va a echar a arder mezclada con agua. Quiero decir, porque todo esto mezclado generaba una sustancia dura y resistente. También se descubrió que el potenciómetro, si te lo ponías en la uña del pie, daba una cifra también. Y si lo ponías en un mantel, también. ¿Por qué? Porque era realmente un aparato para ver si había baterías modificado. Estaban estafando a todo el mundo. Otro de los aparatos y una de las estrellas del museo es la bomba ampliadora de mama. Era una bomba y se activaba con el pie. ¿Y por qué me has mirado? ¿Por qué me has mirado? Explícamelo tú. Te lo he mirado porque te he imaginado con ellas puestas. Uy, David qué no lo miedo puede me está evitar. dando. Bueno, eran como dos chupones que se ponían las señoras. Imagina un poco los sacaleches, pues, pero a lo bestia, ¿vale? Entonces la señora se lo ponía y ampliaba con el pie, y efectivamente ampliaba la mama, pero claro, la mama acababa como una berenjena, acababa totalmente amoratada, hecha polvo, verdaderos lesiones, desgarros. La bomba pues la sacaron del mercado, pero mientras tanto estuvo haciendo verdaderas barbaridades. Estaba el estimulador Crystal Line analgésico, que era un estimulador de alta tecnología por la cual la gente se daba calambres allá donde sentía un dolor. Es decir, me duele la cabeza y se pegaban con el estimulador en la cabeza. Entonces, cuando fueron a investigar el estimulador, vieron que era un encendedor de fuego de cocina modificado, pero así como os lo cuento, y lo estuvieron vendiendo por centenares de dólares. Bueno, esos aparatos se utilizaban para las maquinitas de los recreativos. También, para darle. Claro. Eso. Y luego estaba el rejuvenecedor McGregor, ¿vale? Esto era una especie de pulmón artificial en el que metían a un tío, decía, ¿cuánto me cuesta ser más joven? $500. ¡Jo, vaya ganga! Entonces, lo metían y le metían. El rejuvenecedor te daba ondas magnéticas, ondas de radio, radios infrarrojos y radios ultravioletas. Y entonces, claro, salías como un cangrejo. Y decían, porque no se sabía lo que hacían los radios ultravioletas. Hablamos de 1932. Y salían los tíos, mira qué buen color trae. Luego Las consecuencias claro, ya. de las pompas que salía, ¿esto qué es? Debe ser la edad. Bueno, después estaba el desarrollador eléctrico para hombres. Esto era como una Viagra, pero con otro sistema. ¿Qué era? Es una especie de escroto de metal que se colocaba y se enchufaba a la red eléctrica y estimulaba los genitales de los hombres, ¿vale? Estimulaba de y yo creo sobra, que sí. dejaba el pito como un pararrayos. De todas formas, Guillermo, si tú miras aquí a nuestros oyentes, más de uno ha puesto una cara de dolor, ha apretado las piernas. O no, o a lo mejor dice,
A lo uno que se lo ha comprado dice, llevo 10 años dándome eso y está en el Museo de Aparatos Médicos Cuestionables. Así se me ha quedado la cara. A ver cómo andáis de inglés y a ver si pilláis qué es esto. El Prostate Gland Warmer. Ese es el que yo te iba a decir. Esto era un aparato que en 1918 consistía en un falo de baquelita para atacar los problemas de próstata, ¿vale? Es el calentador de la glándula prostática. Exacto. Para aquellos que no vais de inglés bien, Molín. Bueno, entonces se introduce el falo de baquelita hasta entrar en contacto con la próstata y en el otro extremo había un cable que enchufabas a la red y había una bombilla a mitad de camino que es lo que se iba calentando y entonces esa bombilla por un hilo de metal iba al falo de baquelita que te calentaba la próstata. Aparato médico cuestionable. 1918. Sí, pues no me había dado cuenta, yo no sé por qué. Y aquí viene uno de mis favoritos, que es siglo XVIII. A los ahogados, pues hay manuales que los podéis encontrar. A los ahogados se les curaba, pues le hacían un poco, debían ser los antecesores del doctor Kellogg. Vais a ver por dónde voy. Está ahogado. Lo sacaban del agua a quien fuera y entonces decían, le ponían una cánula en la boca y le insuflaban aire y hasta ahí bien, porque dicen, joder, le están haciendo el boca a boca, lo van a salvar. Incluso pensaban que dando golpes en el pecho pues era el masaje cardíaco. Pero aquí viene el aparato médico cuestionable del siglo XVIII. A la vez le introducían un tubo por el ano en el cual... No, pero es que espera, qué manía con el ano. Espera. Bueno, dice, en el cual soplaban tabaco. Imaginaos tú ahogado. Muerte. Pero escúchame, Carlos, imagínate tú ahogado, recién salido del lago, escupiendo agua. Dice, joder, para haberme matado. Y miras para abajo y te ves a un tío. ¿Pero qué haces? Ni que fuera un globo, por Dios. Pues te ibas de allí echando ¿Pero humo. qué te crees que soy? ¿Una cachimba? Eso con doble sentido, claro. Y una termino. cachimba. Sí, Pero sí. mira, os voy a decir solo el nombre, ¿vale? Que es el recto rotor. Y eso, usted no ha venido aquí al médico, oiga. Usted no ha venido aquí al médico. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a vosotros. Bueno, Carlos, con esta música te digo lo mismo que a Jesús, o sea, blanco y en botella. O sea, mira que hay museos en el mundo y te tienes que ir a Roswell. Es que me sorprendió bastante, estaba muy bien el Museo de Roswell. Vi la final del Madrid de la Copa Europa en el peor lugar del mundo para verla. Sí, con los alienígenas. No, es que era absurdo, a nadie le gusta el soccer allí, es una cosa absurda. A ver, yo fui a ese museo porque, bueno, ya que estás allí, Roswell es el lugar más aburrido del mundo. Bueno, a lo mejor le ganan una o dos ciudades en el planeta. Pero es verdad que es un museo que se ha convertido en un éxito absoluto, no solamente por la televisión y el cine, sino solo por la televisión y el cine. Tienes un mundo que le debe todo a la imagen que genera a las terceras personas que van por allí por la pura curiosidad. Y desde luego, lo garantizo, los museos americanos en general son muy buenos vendiendo. Ahora en Europa han empezado también, todos los museos de patrimonio nacional tienen tiendas estupendas, pero suelen ser muy parecidas. Tienen cosas con cierto, iba a decir hasta cierto gusto. Aquello es el colmo de la horterada total. Entonces, da igual, yo me traje unos cuantos regalos. Uno es bien conocido por los seguidores del programa porque es Roswellito, el extraterrestre azulito. Hombre, lo tengo yo en casa. Claro, Hombre, me lava la colada, me hace la comida, hombre, es fantástico. No, yo les pregunté, ¿tiene extraterrestre? Y dice, los tenemos inflables, de 4 colores, ¿cuál prefiere? Entonces, me los traje en verde, en azul y en gris. También los hay en morado, pero bueno. Los hay translúcidos, son de tamaño intermedio y luego también tienen platillos volantes a cuerda, muñecos pequeños, bueno. Es puro merchandising, es decir, todo el pueblo vive de que allí se estrelló, se supone, un platillo volante en 1947. Aquello nadie le dio la más mínima importancia en su época,
pero realmente es una fuente de negocios monumental porque el cine ha conseguido demostrar al mundo entero pues que los americanos tienen un platillo volante en algún lado. Entonces, eso queda muy chulo porque primero no estaba claro cómo era el platillo volante, con lo cual había que interpretarlo. Y luego segundo, no estaba claro cómo eran los extraterrestres. Desde luego, Roswellito, todos sabéis cómo es. Es un Grey clásico, pero eso es una definición muy moderna. Entonces, realmente, una de las cosas que llaman la atención, por cierto, es que los ETs clásicos son mucho más grandes en la parte del UFO Crash de lo que nosotros pensaríamos que tienen que ser. Pero es que el museo tiene una cosa genial. Yo esperaba una especie de museo friki, no sé, esperaba algo muy raro. Y realmente es muy divertido, porque es un museo completamente abierto, donde está hecho para que todo el mundo pregunte, plantee preguntas, tenga dudas o cuestione lo que está viendo. Tiene una biblioteca formidable, una hemeroteca estupenda, salas de vídeos, cine, televisión, ambientación, estructuras sobre mecánica, posibilidades, cómo sería un viaje al cosmos, si no son extraterrestres, si son otra cosa. Todas las variantes que uno pueda coger de películas de ciencia ficción o novela están representadas. Y encima está muy bien ambientado, porque está hecho es profeso para que tú te sorprendas con todo lo que van teniendo. Entonces, los modelos de recreación de lo que allí ocurrió, que yo esperaba que fueran más o menos clásicos, vinculados al cine, ¿no?, son mucho más originales, porque hay una parte dedicada a lo que se supone que fue el crash, es decir, lo que fue el supuesto accidente, sí, con los supuestos testigos, con lo que... Pero están todas las teorías, las que son a favor, las que están en contra, las negacionistas, las favor... Todas las variantes que uno pueda querer las tiene. Porque el objetivo del museo, que no hace falta ser un genio, cuando te das cuenta y ves que las farolas de la calle son cabezas de té, son amarillas, pero tienen los ojos una especie de ojos negros. Entonces, y la luz sale por los ojos. Sí, no, es al revés, la luz es por lo que salía la bola y luego ves los ojos negros y dices, pero joder. Entonces, está todo pensado y aprovechado para aprovechar el fenómeno del Hay crash. una reproducción también de la autopsia. Sí, hay, bueno, de la autopsia del famoso documental. Sí. Muy cuestionada porque, falsa claro, porque la falsa autopsia de Roswell son muy cabezotas. Entonces hay toda una teoría sobre los dedos y tenían 4 o 5. Entonces, realmente lo curioso del museo es que está pensado con 2 objetivos. Uno, que recuerdes que es lo único que merece la pena en Roswell. Curiosamente tiene un museo de arte moderno bastante bueno y bastante horrible, porque este arte moderno es espantoso, pero ellos lo tienen muy cotizado y muy valorado. Y luego tienen 2 o 3 museos. Uno, claro, del museo típico de Roswell es la primera zona primaria al oeste del Pecos. Para los que les gustan las películas del oeste, es que es el lugar perfecto. De esas carreteras polvorientas que ves ahí, como los camiones enormes llegan a las gasolineras abandonadas. Bueno, es un lugar clásico de una película del oeste, pero donde ellos se centran mucho en sus 2 grandes personajes históricos, John Chisholm, conocido por la película de John Wayne sobre él mismo, y el propio Roswell en su vertiente moderna. Tiene un museo aeronáutico muy bueno, porque está relativamente cerca de la base Walker, que es muy conocida, que era en aquel entonces la única de las pocas bases del mundo que tenía armas nucleares, y está relativamente cerca, a distancia americana no mucho, de la base de la Northrop en White Sands, en Arenas Blancas, que es el polígono de pruebas de la Northrop. Ellos lo enlazan muy bien para mezclarlo con su museo aeronáutico, con su museo de fantasía de Roswell, porque el museo de fantasía de Roswell de UFO, como su nombre indica, de ovnis, es un museo de fantasía. O sea, tú tienes que darte cuenta que no estás viendo un museo en el sentido clásico, no estás en el Lázaro Galdiano que he citado, o en el Museo Romántico de Madrid. Estás en un museo absurdo. Pero o sea, lo que tú vas a ver es cerca de Walt Disney. No, tampoco. Se parece más a un museo de folclore, que es mucho más curioso y mucho más llamativo. Es decir, de hecho, no es Walt Disney. Es decir, eso es lo interesante que tiene. Es un museo enormemente abierto a las preguntas, donde hay grupos de trabajo, gente que debate, puedes investigar y buscar la opinión que quieras. Hay gente que defiende todas las variantes del mundo y lo han convertido en un foco de atracción mundial. Es muy reciente, es de 1992. O sea, no se montó cuando el crash del 47, sino relativamente hace poco tiempo. Y a mí lo que me sorprendió es, bueno, aparte de eso, del increíble y fascinante merchandising que tienen alrededor de la ciudad y del crash, porque el lugar donde se supone el rancho donde está el accidente está marcado. Me hizo mucha gracia porque los carteles de carretera americanos en las películas aparecen agujereados por las balas. Bueno, esto lo fabricaron con los agujeros. Está hecho a propósito, para que parezca que la gente lo dispara, nadie dispara en Roswell, nada, pero está muy simpático porque está incluso 2 o 3 cráneos de vaca putrefactos por el viento están puestos también a propósito, son también falsos. Entonces le da un curioso ambiente extraño para que te parezca que es un sitio todavía más raro de lo que realmente es. Luego, el debate sobre el aspecto del platillo volante, porque no se sabe cómo era, obviamente ni siquiera a lo mejor un platillo volante, está basado en una especie de suscripción popular. Decir, bueno, ¿cómo tiene que ser el ovni de Roswell? ¿Y cómo tienen que ser los extraterrestres de Roswell? Y son versiones idealizadas de cómo se supone que tenían que ser. La verdad es que a mí me pareció un museo realmente curioso, de un sitio realmente curioso. Creo que hay pocos lugares, como he dicho, más aburridos en el planeta que Roswell, pero a ese tamaño es difícil. Pero realmente merece la pena la visita, aunque solo sea por la enorme curiosidad que te desprende. Por cierto, que me llama la atención, tenía el libro de Javier Sierra.
sobre Roswell, lo cual... Caso Roswell, sí, Hombre, sí. no, pero te llama la atención porque es verdad que la biblioteca es magnífica, está abierta a cualquier tipo de investigador que quiera cotillar y mirar, y sobre todo lo mejor que tiene y lo más genuino es eso. Están abiertos a cualquier teoría, y cuanto más friki más les mola, porque trae más gente. Entonces, sí, además son vecinos, creo que lo habían tirado, pero yo estuve hace 2 años, pero son vecinos de la iglesia del Señor de los Cowboys, que es una de estas iglesias raras que hay en Estados Unidos. Después de la maradoniana, esa es la más rara. Todo. Y realmente es un sitio que merece la pena porque realmente todos los que estamos aquí, y no los que estamos aquí, todo el mundo, de una manera u otra ha oído hablar de Roswell. Eso ellos insisten mucho. Y tienen razón. Parece mentira un pueblo tan insignificante que no pinta nada, tirado en el este del Pecos, y que sin embargo no hay prácticamente nadie en el mundo que no haya oído hablar de él. Entonces, claro, en ese sentido, entiende perfectamente a alguien como yo del Real Madrid, que estaba solo allí en el lugar, pero todo el mundo había hablado del Real Madrid aunque no sabía lo que era. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, son cosas que suenan y que son llamativas y famosas. Entonces, bueno, pues me pude traer a nuestro famoso Roswellito. Sí. Yo tengo a mi Roswellito también. Claro, pude traerme un platillo volante a cuerda. Todo auténtico, de hecho, genuino, lo tienes raticulín, ¿no? Aparcado en la puerta, ¿no? Todo de raticulín. Por Y cierto, luego, la carretera extraterrestre está por allí cerca. Sí, la Off-Road. Esa es la que va, pero está mucho más lejos, porque va hacia Nevada, que es la que rodearía, en teoría, el área 51 de Nevada, que está bastante lejos. Pero el área 51 es que es difícil de dimensionar, porque tiene más o menos el tamaño de Asturias. O sea, no estamos hablando de un ranchito. Sí, el Groom Lake es famoso más o menos del tamaño de Asturias entero. Entonces, bueno, pues realmente es una cosa de una dimensión monumental. No solo la Off-Road está en Nevada, está más al oeste. Ellos lo que tienen es que es verdad que por alguna razón muy curiosa, entre Corona, en fin, la zona sur de Nuevo México y la frontera de México, hasta el norte, hasta Amarillo, en la zona oeste norte de Texas, es donde se acumulan todos los crashes teóricos de UFOs, de ovnis, entre 1947 y 1960. Por alguna razón, todos se estrellaron ahí. Todo el mundo sabe que una ley de los platillos volantes es estrellarse en territorio de Estados Unidos. Claro. Y cerca de una base militar. Y cerca de una base militar. No O dentro si es posible. Eso ya vamos en el hangar directamente. Es decir, ¿el por qué no lo hacen en Noruega o en Tailandia? Pues no sé, pero caen ahí. Y entonces, bueno, pues realmente es un lugar que recomiendo para los amantes de lo realmente absurdo y que merece la pena pasar por el lugar, aunque solo sea para tomar unas cervecillas y verlo. Pues muchas gracias, Carlos.